Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Andrea y tú estás viendo Booksnooze. Yes, tomorrow's streaming on YouTube and also on here after. It's gonna be a stream heavy day. En el vídeo de hoy os quiero enseñar mi proceso de escritura y cómo voy de un borrador cero a un borrador final. Voy a mostraros este proceso pues, a lo largo de la semana, que voy a estar escribiendo el primer borrador de mi novela actual, una fantasía distópica adulta titulada provisionalmente Los hombres del rey. Y os voy a mostrar mis anotaciones para la historia, o al menos más o menos cómo suelo estructurarlas, aunque cambian de proyecto a proyecto. También os voy a mostrar qué programa utilizo para escribir y cómo lo utilizo, el programa de Scrivener. Y bueno, os explicaré más o menos cuál es mi proceso en la mayoría de proyectos de escritura que tengo, aunque es verdad que de un proyecto a otro pues el proceso varía. Pero bueno, me hace mucha ilusión compartir esto con vosotros porque en las historias de Instagram sí que a veces me habéis respondido preguntándome qué narices es un borrador cero, qué significa, cómo consigo escribir un libro, cuánto tiempo me lleva y preguntas así que bueno, en el vídeo de hoy, a lo largo de la semana quería resolver un poco estas dudas y ir explicando pues cómo se escribe un libro. Bueno, lo que hago siempre cada vez que empiezo un libro o tengo la idea para una nueva historia es apuntarlo todo en una libreta. Si yo no apuntase las ideas que tengo, se me olvidarían todas. Este es el 10º libro que escribo y aún así no soy capaz de recordar las cosas que se me ocurren para mis historias. Tengo que escribirlo, así que tengo el móvil lleno de notas que luego paso a una libreta o a mi ordenador, porque es que si no se me olvidará pues las ideas que tengo para el personaje principal, las ideas que tengo para el mundo, una escena que se me ha venido a la cabeza explícitamente al completo. Entonces lo tengo que apuntar todo, porque yo de verdad que sin mis notas no sería capaz de crear ningún concepto. Normalmente cuando empiezo a escribir pues solo tengo eso, una especie de concepto, depende del proyecto. Pues por ejemplo para Los hombres del rey lo primero que se me ocurrió fue el personaje masculino, que es el interés romántico de la protagonista. Y bueno, se me ocurrió, digamos, primero hacer la historia sobre este personaje porque es un personaje reciclado de otro libro que ya he escrito, al que le tenía mucho cariño y que era un personaje secundario que, digamos, no tenía mucho espacio en la novela, no salía mucho. Aún así, como era un personaje al que le había cogido mucho cariño, pues decidí darle, digamos, su propia historia, aunque no tiene nada que ver con la anterior. He cambiado el género, he cambiado el mundo, ni siquiera sigue muy igual, pero bueno, sí que ha retenido con el tiempo pues algunos aspectos de su personalidad. Lo siguiente que se me ocurrió para la historia era el género. Al principio creía que Los hombres del rey iba a ser una historia de ciencia ficción, pero bueno, después, reteniendo algunos aspectos de la trama, creí que quedaba mejor como una historia de fantasía distópica, que es, yo creo, un género que, bueno, yo creo que no hay muchas historias por ahí fuera, pero básicamente es un mundo de fantasía en el que las cosas no van muy bien, digamos. Y bueno, yo siempre digo que es la mezcla perfecta entre acotar y los Juegos del Hambre. Después de tener el género claro, tenía claro, bueno, pues el personaje masculino, con el tiempo también tuve claro el personaje femenino y digamos que luego empecé a desarrollar pues más aspectos del mundo y más aspectos de los otros personajes. Todo esto lo hice más o menos en los meses de junio y julio del 2021, bueno, ahora estamos en septiembre. Y lo que fui haciendo fue apuntarlo todo en la libreta y después pasarlo a mi proyecto de Scrivener, que os enseñaré ahora, y ir anotando, digamos, todos los aspectos que tenía claros y luego ir desarrollándolos en ese documento. Así fue como empecé, digamos, a tener muchísimas cosas sobre mi personaje principal, después también sobre el personaje masculino y también desarrollé pues bastantes documentos del mundo. En medio de todo esto también tuve que hacer investigación, pues sobre todo sobre algunos aspectos mitológicos en los que me he inspirado para este libro. Me he inspirado mucho en la mitología celta de las hadas, entonces he tenido que buscar pues información sobre eso y decidir qué aspectos quería sacar de cada una de las historias mitológicas. También había aspectos de pues la mitología nórdica y cosas así que he estado investigando con el tiempo, he resumido y condensado todo en un documento y después he cogido pues de ahí trocitos que me interesaban. Todo esto lo guardo normalmente en una carpeta de Scrivener que se llama información, a la cual puedo referir más adelante pues si tengo alguna duda o no me acuerdo de la línea temporal que he diseñado. Y luego normalmente empieza el proceso de escribir el primer borrador, que es lo que todo el mundo normalmente piensa cuando piensa en escribir un libro. Tienes que escribir varios borradores y evidentemente empiezas por el primero.
Bueno, pues para mí, mi proceso con el tiempo me he dado cuenta de que yo no soy capaz de escribir un primer borrador directamente. O al menos eso me cuesta mucho y solo soy capaz de hacerlo para proyectos muy concretos. Lo he podido hacer para algunos proyectos de romance, que son más cortos normalmente, y para un proyecto muy largo de ciencia ficción que escribí el año pasado, pero que no tengo intención de publicar. Simplemente lo hice pues por entretenerme y pues de ese proyecto solo he escrito un borrador al cual le llamo el primer borrador de esa historia y no sé si volveré a ello más adelante. Entonces para este libro sí que seguí mi, digamos, proceso habitual, que es escribir primero un borrador cero. El borrador cero lo escribí en agosto más o menos de este año, aunque bueno, lo terminé justo antes de venir aquí a Escocia. Y bueno, el borrador cero, he recibido estos días algunas preguntas diciéndome que qué narices es un borrador cero. Y bueno, es un término que yo primero se lo oí a Kate Cavanaugh, que es una youtuber también que está en la comunidad de escritores, tiene un canal en inglés donde habla sobre sus proyectos de escritura y demás. Y ella también escribe borradores ceros de sus historias. Y yo creo que para mí el borrador cero lo que es una escaleta o un esquema de lo que pasa en la historia, escena por escena, desarrollado. Es decir, en algunas escenas pues incluyo diálogo, incluyo descripciones y en otras me las salto completamente. Pongo un pequeño resumen de lo que pasa en esta escena y continúo a la siguiente. Esto lo hago básicamente para saber qué partes de la historia necesitan cambios rápidamente y cuáles no vale la pena siquiera pararse a escribir porque sé que voy a tener que cambiar lo que ocurre completamente. Para mí, por ejemplo, normalmente necesito escribir en más detalle el primer acto de la historia porque creo que es donde normalmente hago más cambios en el primer borrador, del borrador cero al primer borrador, porque bueno, a veces pues decido que la historia del pasado de mi personaje necesita cambios, a veces necesito cambiar en el momento en el que empieza la historia porque la estoy empezando demasiado pronto, la estoy empezando demasiado tarde. Así que normalmente lo que escribo en más detalle es el primer acto y esto es lo que hice con Los Hombres del Rey y luego voy pues saltándome algunas escenas del segundo porque ahí es donde suele haber la mayor acción de los libros y ya pues sí que escribo el final y bueno, veo si funciona básicamente. Entonces, al escribir el borrador cero de Los Hombres del Rey, por ejemplo, me di cuenta de que tenía que hacer muchísimos cambios en el personaje principal y en su posición, digamos, en el gobierno para empezar el libro. Entonces sí que tuve que volver a ir a mis esquemas, hacer bastantes cambios y hacer cambios también pues en lo que pasa en los 3 primeros capítulos del libro. Digamos que los personajes se conocen de manera diferente a como se conocían en el anterior borrador. Otra cosa que a mí me pasa al escribir es que yo no suelo guiarme mucho por la escaleta, es decir, la escaleta está ahí y la he escrito y sí que la miro de vez en cuando, pero bueno, yo soy lo que en la comunidad de escritores llamamos una pantser, es decir, yo me siento a escribir y escribo lo que fluya, sobre todo en el primer borrador y en el borrador cero. No tengo, digamos, un plan súper prediseñado, quizás pues he pensado y he planeado los siguientes 2 capítulos, pero aún así la escena puedes cambiar completamente en cuanto llego a ella. Quizás estoy escribiendo y se me ocurre una idea y digo, esto queda muchísimo mejor que lo que tenía pensado antes y es lo que escribo. Entonces, cuando sí me guío más por la escaleta es en el segundo y en el tercer borrador, cuando hago cambios normalmente ya sobre las palabras que tengo en el papel y no reescribo completamente. Evidentemente no todos los escritores son así, quizás vosotros si intentáis escribir un libro pues no os sirva este método, quizás necesitéis tener un plan diseñado pues que vais a seguir y vais a escribir cada capítulo tal y como lo habíais pensado al principio, pero bueno, yo simplemente es así como funciono. Si me centro demasiado en la escaleta y en el esquema que tengo, pues me agobio y siento que no estoy dejando que mi creatividad fluya, digamos, así que así es como lo hago yo y así es como me funciona la mayor parte del tiempo. Y bueno, escribir el primer borrador, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, suele ser lo más complicado o, más que complicado, digamos, lo más estresante para mí porque es cuando suelo tener más dudas. Y bueno, cuando me siento a escribir el primer borrador, sí intento que el primer borrador sea bastante limpio, no sea como el borrador cero en el cual me he saltado escenas, me he saltado párrafos, me he puesto cosas en paréntesis y pongo insertar X aquí. Entonces en el primer borrador intento no tener eso. Sí que tengo pequeñas anotaciones para luego rellenar cosas, pero no pueden ser escenas enteras. Me tengo siempre que recordar que no pasa nada por que las palabras estén mal o sean malas. El primer borrador de nadie nunca se ha publicado, así que no pasa nada, hay que seguir. Y si os ponéis a escribir un libro, probablemente el primer borrador sea el que más os cueste porque es cuando vais a sentir que es una caca lo que estáis escribiendo, pero luego tenéis que recordaros
que lo que vosotros leéis cuando cogéis un libro de una estantería no es el primer borrador de nadie. Ese libro ha pasado por varias reescrituras, ha pasado por las manos de editores y correctores en editoriales y bueno, pues tenéis que recordaros que probablemente el primer borrador de ese libro también era una mierda. Bueno, antes de ponerme con el capítulo 4, que es donde lo dejé ayer, venía hoy a responder una pregunta y a seguir contándoos mi proceso cuando se trata de los borradores. Y bueno, la pregunta que voy a responder ahora me la ha hecho Alba, que es la autora de Sangre Dorada, es una amiga mía que, bueno, las dos fuimos al instituto juntas. Os dejaré el link a su libro en la cajita de descripción, por si os interesa el género de la ficción histórica, os lo recomiendo mucho. Alba me ha preguntado por Instagram que cuánto nivel de detalle tienen mis primeros borradores. Y creo que esta pregunta es muy interesante. Bueno, esto varía de proyecto a proyecto, pero sí que diría que, por ejemplo, cuando se trata de los arcos de los personajes, yo creo que mis primeros borradores tienen un 75% de detalle, digamos, si lo podemos más o menos cuantificar de alguna manera. Sobre todo cuando se trata de los protagonistas. Los personajes es una cosa que suelo tener bastante claro cuando empiezo el primer borrador, y la verdad es que escribo casi en su totalidad, digamos, toda la información que quiero dar sobre este personaje. Escribo en casi toda su totalidad pues lo que es su arco, cómo cambia de principio a fin del libro, y también tengo bastante clara pues la historia, digamos su backstory de pues qué le ha pasado antes de empezar el libro, ¿no? Y cuál es su historia y por qué nos interesa la vida de este personaje y no de otro. Luego, cuando se trata de los personajes secundarios, sí es verdad que me cuesta un poco más hacerlo también en el primer borrador. Es decir, a mí me gusta que mis personajes secundarios pues sean bastante realistas, aunque aparezcan menos tiempo en el libro. Entonces, claro, tienes que darles una personalidad bastante fuerte en menos espacio. Entonces, bueno, yo sí que diría que mis personajes secundarios normalmente necesitan bastante trabajo en los siguientes borradores, pero en general el primer borrador tiene bastante trabajo cuando se trata de los personajes principales, y creo que normalmente esas cosas no sufren muchos cambios al ir hacia adelante. Es verdad que sí que añado cosas, pero en general se queda más o menos igual. Luego, cuando se trata de mundo, es decir, de world building, de política, de función de la magia o cómo funciona la magia, sistema, sí existe, claro, en ese género. Bueno, pues como depende del mundo, depende de muchas cosas. Si es el primer libro que escribo en este mundo, por ejemplo, cuando no estoy escribiendo una saga, por ejemplo, pues sí que diría que suele necesitar bastante trabajo en los siguientes borradores. En los siguientes borradores sí que tengo que dosificar, tengo que hacer que el lector entienda el funcionamiento del mundo de manera más simple, más clara. Y luego, si pensáis en detalle a nivel de descripción y cosas así, pues yo diría que, la verdad, incluyo todas las... no me suelo soltar descripciones, no suelo poner insertar descripción aquí, como hago en el borrador cero. Entonces, bueno, creo que sí que tiene un nivel alto de descripciones y de ese tipo de cosas. Es verdad que luego todas esas cosas pues se pulen en los siguientes borradores para que queden mejor. Las reescribo en el segundo borrador, pero bueno, sí que están incluidas. Y luego, claro, a nivel de escenas y de, bueno, cosas que me salto y tal, intento no saltarme ninguna escena en el primer borrador, porque para eso he tenido antes el borrador cero. Entonces, por eso a mí me gusta hacer esta distinción, porque sí es verdad que si contamos el borrador cero como primer borrador, entonces no tengo casi nada de detalle, solo tengo cosas cruciales para yo descubrir la historia, digamos, pero en el primer borrador sí me gusta tener un borrador bastante limpio, y entonces sí que intento incluir todo lo que pueda. Y bueno, ahora pongámonos que ya he terminado el primer borrador, que es lo que más cuesta siempre, o a mí al menos es lo que más me cuesta, es donde me surgen más dudas, es donde tengo que tener más fuerza de voluntad. Normalmente muchos escritores piensan igual, que el primer borrador que escribes de la historia es el que más te cuesta terminar, pero bueno, pongámonos que ya hemos terminado todo eso, ya tenemos un borrador de, digamos, si es una novela, pues de entre 50.000 y 100.000 palabras, suele estar ahí la cantidad normalmente. Bueno, pues ¿qué hago cuando termino eso, ese documento? Bueno, pues lo dejo descansar. Lo dejo descansar entre 1 y 2 meses, decido que, bueno, en ese tiempo pues trabajar en otro proyecto, empezar uno nuevo, no lo sé. Cuando llega el momento de seguir trabajando en ello, pues lo primero que hago es releerlo. Lo suelo imprimir y lo releo y hago anotaciones de las cosas que quiero cambiar.
Para mí el segundo borrador es un borrador que estoy reescribiendo completamente, no estoy editando el libro, lo estoy volviendo a reescribir otra vez. Así que en realidad no me importaba muchas veces tener que eliminar escenas completas o eliminar arcos de trama enteros, porque bueno, de todas maneras voy a tener que reescribir el libro de todas maneras, aunque deje cosas o las cambie. Así que bueno, lo que hago normalmente es centrarme en que la trama y los personajes funcionan, que los arcos son completos, que no hay agujeros en la trama. A veces, si el primer borrador es muy limpio y cuando lo releo pienso que no voy a tener que cambiar muchas cosas, pues a veces sí es verdad que se lo doy para que lo lea una persona de confianza y que me diga su opinión, que me diga lo que él o ella cambiarían, para ver si hay algunas cosas en la trama pues que tengan que incluir en mi reescritura que yo no haya visto. Entonces bueno, me hago digamos otra escaleta, vuelvo a tener un montón de anotaciones sobre la trama y reescribo el libro otra vez. Bueno, reescribir el segundo borrador pues me puede llevar unos meses, la verdad, porque si son 100.000 palabras pues no lo puedo hacer, no me da hacerlo en un mes eso, yo soy incapaz, entonces me llevará de 2 o 3 meses probablemente si solo me centro en ese proyecto. Eso, intento arreglar problemas en la trama y en los personajes. Cuando acaba el segundo borrador pues lo dejo descansar de nuevo, esta vez suele ser un periodo de tiempo más corto, porque una vez que he llegado a este punto, digamos que tengo más ganas por terminar. Entonces lo suelo dejar descansar un mes. En ese mes normalmente alguien lo está leyendo, eso, 1 o 2 personas de confianza, que luego me dan pues sus comentarios y su crítica constructiva para yo hacer ediciones en el tercer borrador. En el tercer borrador pues ya comienzo a editar, es decir, esto no es una reescritura completa, abro el documento, lo releo al completo y suelo ir por categorías. Empiezo con la trama, empiezo con los personajes y voy editando sobre el documento directamente pues escenas clave y cosas así. La segunda fase de la revisión o de la edición también es cronológicamente y básicamente pues me releo el documento al completo y voy editando las partes que necesitan estar más pulidas. Es también en este borrador en el que intento mejorar la prosa y bueno, básicamente también intento recortar partes innecesarias, intento pulir mi voz como autora, intento ahí dejar pues digamos mi sello personal. Entonces bueno, habiendo digamos pulido mi voz, pulido la prosa, pulido el libro en general, digamos que suelo acabar el tercer borrador y aquí es cuando va pues a más personas. Aquí es cuando me gustaría pues por ejemplo mandárselo a personas que conozco de Bookstagram, bueno, personas que conozco también de Wattpad, que escriben, que leen y me podrían dar pues su opinión del libro. En el cuarto borrador básicamente hago pequeños cambios y si alguien me ha dicho que algo no funciona pues lo miraría e intentaría encontrar una solución. Y bueno, básicamente eso es lo que yo hago de borrador a borrador. Es verdad que digamos que no he entrado en mucho detalle, pero es muy difícil mostrarlo. Hay un montón de artículos y de páginas web y de vídeos en YouTube hablando sobre cómo hacer cada uno de estos pasos. Hay vídeos enteros de cómo escribir un primer borrador, cómo escribir un segundo borrador, cómo editar tu novela. Y son cosas que cambian de autor a autor. Yo creo que cada uno tenemos nuestro método, cada uno pues tiene sus fortalezas y sus debilidades, es decir, yo puedo decir que mi fortaleza suelen ser los personajes, pero otra persona pues no, esa puede ser su debilidad y su fortaleza puede estar en el mundo y en el sistema de magia si escriben por ejemplo fantasía. Entonces evidentemente habrá cosas que yo no tenga que editar tanto en mi tercer borrador o en mi segundo borrador y que otras personas pues sí que tengan que poner mucho esfuerzo para mejorar cuando yo tenga que ponerlo en otras cosas. Así que bueno, si tenéis más curiosidad sobre cómo es mi proceso, pues en los blogs os lo intento enseñar más o menos, intento hablar de estas cosas. Pero bueno, solo el tiempo podrá decir lo que pasa con este borrador y con este proyecto. Así que mañana os contaré sobre la escaleta y qué libros utilizo para diseñarla y bueno, a lo largo de los años cómo he aprendido a planificar un poco mis libros antes del primer borrador, que creo que esto es una de las preguntas que más me hacen, es ¿cómo empiezas a escribir un libro? Bueno, pues mañana os contaré un poco más de los pasos que van antes del borrador cero, para los que quieran saber, aparte de cómo es mi proceso, también lo que sucede antes de ponerse a escribir. Bueno, se me ha ido la luz un poco, pero antes de terminar este vídeo quería contaros sobre los métodos que utilizo para diseñar la escaleta y para escribir el primer borrador. Al principio, cuando empecé a escribir, la verdad es que no utilizaba ningún método, lo hacía todo pues como me parecía, como me salía de adentro, pero bueno, con el tiempo sí que he leído artículos, he visto vídeos y he leído libros sobre el arte de crear una historia y bueno, hay muchas personas que han diseñado métodos para hacer la historia ideal, digamos, o que han estudiado otras historias utilizando su método.
Uno de los libros que a mí me gustan mucho y que más recomiendo siempre es Save the Cat. Os dejaré el link al libro o la página web del autor y donde está toda la información en la cajita de descripción. Que yo sepa, solo lo hay en inglés, el libro en sí, pero sí que he visto por internet artículos, digamos, explicando cómo funciona y el método que utiliza en español. Así que si os interesa echarle un vistazo a este método, pues os recomiendo que hagáis una visita al señor Google y miréis a ver qué podéis encontrar. Yo he leído el libro en inglés y lo he utilizado, la verdad, para diseñar la escaleta de las últimas historias que he escrito, y básicamente lo que hace el método Save the Cat es utiliza varias historias muy conocidas, tanto películas como libros, y las divide en varias partes teniendo en cuenta el arco que sufre el personaje principal. Así que si estáis escribiendo un libro en el que el motor de la historia es el personaje principal o son dos personajes principales, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a este libro porque creo que os puede ayudar a guiar, digamos, sobre todo cuando se trata de la evolución de vuestro personaje principal y de la trama que ello conlleva. Yo la verdad es que cuando leo un libro, una de las partes que más me importan siempre es el arco de los personajes, así que cuando escribo también intento que los motores de mis historias, más que la trama, sean los personajes. Por eso este método funciona muy bien para mí, pero puede ser que para vosotros pues no funcione tanto. Si queréis ver otros métodos porque este nos gusta, porque otros os llaman la atención más, porque este creéis que no os va a funcionar del todo, os recomiendo mucho el método del copo de nieve y el método de los 3 actos, la estructura de los 3 actos, que bueno, yo no los utilizo tanto, pero sí es verdad que están bastante bien. Es decir, que todos estos métodos de cierta manera suelen complementarse, suelen tener puntos comunes. Yo creo que está muy bien utilizar estos métodos para estudiar otras historias, para mejorar como escritor, pero también hay que ser flexible a la hora de utilizarlos. Quizás cuando utilizáis estos métodos, pues vuestra historia, digamos, quede muy rígida o tengáis que cambiar cosas solo para que entren en, digamos, los espacios prediseñados. Así que a mí siempre me gusta utilizar estas cosas, pero siendo completamente flexible con la historia y escuchando a, digamos, mi voz interior y saber qué necesita la historia en concreto, porque todas son diferentes. Así que bueno, y estos son los métodos que he utilizado con el tiempo, los que más me han llamado la atención y con los que más me he quedado, pero bueno, en internet tenéis un montón de vídeos y de artículos sobre cómo escribir un libro y hablan de diversos métodos para diseñar la trama, así que si vosotros sois una persona que necesitáis diseñar la trama al completo antes de empezar a escribir, simplemente os recomiendo que busquéis un poco por Google y tal y veáis lo que funciona para vosotros y para vuestra historia. Yo suelo escribir a lo loco o libremente sin hacerle mucho caso a la escaleta, sobre todo en el primer borrador, así que bueno, sí que a veces diseño cosas de la trama y tal antes de empezar, pero la verdad es que no me adhiero mucho a la escaleta y me puedo salir perfectamente de ella y no me importa. Así que bueno, estos son los métodos que os recomiendo, espero que les echéis un vistazo y si tenéis alguna pregunta más, por favor dejadla en los comentarios o en Instagram, que también respondo por ahí, e intentaré responderla pues en otro vídeo o también por comentarios o donde la dejéis. Así que nada, muchísimas gracias por el vídeo y con suerte nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!